Dios es bueno. Vamos a hablar sobre galardonador. Dile al que está a tu lado, dile, tú eres un galardonador. Y la Biblia enfatiza muchísimo en relación a esta palabra de galardonador. Nos invita a nosotros que seamos, ¿por qué tenemos que ser nosotros galardonadores? En esta serie de nuevos comienzos quiero apuntar pues directamente al asunto de la fe y en la convicción en la que tú vives día a día. El versículo clave, voy a tomar dos historias, la primera es Esther y la segunda es Abraham. Y en Esther dice, porque hemos sido vendidos, dice Esther, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Vamos a volver en un ratito más en este contexto de Esther. Hay que saber que el mundo nos ofrece galardones muy deseables. A la carne, al pensamiento humano, el mundo siempre te va a ofrecer un estilo de vida, algo por qué vivir, algo de lo cual tú quieras alcanzar, en lo que te quieras afanar, en lo que quieras pasar el tiempo de tu vida. Te va a ofrecer siempre algo, siempre va a haber la opción de elegir lo que el mundo te ofrece y la opción de lo que Dios te ofrece para tu vida. Y nosotros tenemos que estar muy abiertos en nuestros oídos para discernir qué es lo que quiere Dios y qué viene del diablo, qué viene del mundo. Lo mismo pasó en el huerto del Edén, cuando el diablo se presenta y le dice, ¿sabes qué? Con que Dios te dijo. Y dice la palabra que el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal era muy deseable a los ojos de Eva y de Adán también. Fue muy deseable. Entonces ellos decidieron al final del día un propósito, un camino, una ruta de vida que seguir, de la cual era contraria a lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, no comas de ahí, aquí tienes el árbol de la vida, come de él. Y de todos los frutos que hay en el huerto puedes comer, pero de este no. Sin embargo, fue muy deseable. El mundo hace exactamente lo mismo. No creas que hay una diferencia en cuanto a principios de lo que vivió Adán y Eva y de lo que estamos viviendo en este mundo. No dista en mucho. Pero has de saber que no todo lo que brilla es oro. O sea, no todo. Hay veces que el diablo se viste precisamente de cordero, siendo él en el fondo de su corazón un lobo. Tienes que discernir qué es lo que te está ofreciendo, porque no todo lo que viene, lo que se presenta delante de ti es bueno. Y tú y yo tenemos que entender al final que lo que hace sonreír a Dios no son todas las cosas que haces. Te lo voy a explicar más adelante. Lo que hace sonreír, lo que hace alegrar el corazón de Dios es tu fe, hermano. Lo que hace alegrar el corazón de Dios es que tú vengas con una convicción delante de Él, que Él es todopoderoso, que Él te ama, que Él está contigo, Él que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar. Hay veces que cambiamos estas cosas y empezamos a hacer tanto e inventamos cosas, inventamos un evangelio diferente al que nos fue predicado y empezamos a construir nuestro propio Edén, construimos en nuestra imaginación nuestro propio cielo. Sin embargo, hemos hecho tanto y venimos delante de la presencia de Dios y Dios que dice, eso no es agradable delante de mí. Lo que es agradable delante de la presencia de Dios es nuestra fe, hermanos. No hay otra cosa, nuestra fe. Necesitas fe para seguir creciendo, necesitas fe para conquistar muchas cosas que tú tienes que conquistar para alcanzar tu propósito. Entonces es un buen tiempo para resetear el chip, para darle un reseteo, apagar la computadora y que empiece a programarse otra vez y a alinearse. Algunas cosas ya se nos olvidaron, vamos a comenzar otra vez. Es bueno. En la historia de Abraham, en Génesis 12, 2, 3, le dice Dios al Señor que se salga de su tierra y de su parentela, y agrega el Señor, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias serán benditas en Abraham? Todas. El corazón de Dios no solamente se estaba centrando en Israel, por supuesto, sino que Él estaba pensando desde un principio, desde el huerto de Adán y Eva, estaba pensando que toda la humanidad, por supuesto, volviera delante de Él. Sin embargo, utiliza al pueblo de Israel precisamente para establecer su escritura. Este libro fue escrito por judíos, hermanos, no por mexicanos, no por americanos, fue escrito totalmente por judíos, y el Señor ama a su pueblo. ¿Estamos aquí? Entonces Abraham le reclama de esta promesa que le dice que va a tener mucha descendencia. Él es estéril, él y su mujer Sara es estéril, y empieza a reclamarle a Dios. Abraham empieza a dudar, dice: ¿por qué no llegas, Señor? Te estás tardando, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible que vas a hacer esto? Y aún con todo el Señor lo llama el padre de la fe. Pero Abraham al final le cree, porque Abraham muere literalmente sin ver toda la promesa desarrollada delante de sus ojos. Él no lo vio, solamente vio a Isaac, que el Señor cumplió su promesa para con él, pero no vio lo demás. Por eso él es el padre de la fe. Entonces el Señor le promete en Génesis 15:3 que le daría descendencia. Dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, un hijo de tu sangre, un hijo que va a nacer de una relación entre tú y Sarai. En ese momento todavía se llamaba. Nacerá de ti. Entonces ahí está la promesa de Dios. Ya le dijo que será de bendición, pero también que van a salir naciones de él, y que él va a ser de bendición, pero que ciertamente de él va a nacer una nación, pero con su esposa Sarai. Él en su arrojo comete ahí algún error, y en vez de escuchar la promesa que tiene el Señor para él, dice: el Señor se está tardando en su promesa. Prefiero yo ayudarle un poquito. Sarai le ofrece a su esclava, que se llama Agar, y a los 86 años que tenía Abraham, le dice a Abraham: bueno, pues ¿qué tiene de malo, no? Y yo te pregunto a ti, ¿qué tiene de malo que alguien adopte a un hijo? No tiene nada de malo. De hecho, nosotros fuimos adoptados del Señor, pero somos hijos legítimos. Somos adoptados, pero somos hijos legítimos. No tiene nada de malo. Es decir, Sarai no le estaba dando un ofrecimiento fuera del contexto cultural o moral que en su momento había. No lo estaba haciendo. Pero lo que sí estaba fallando era que Dios le había dicho que un día iba a él tener un hijo de Sarai. Abraham no lo cree y prefiere tomar el consejo de su esposa, y tiene a un hijo que se llama Ismael. El Señor le confirma de todas maneras. Ya cuando nace Ismael con Agar, ya tienen el hijo. Aún con todo, el Señor le confirma, se le presenta, ya teniendo el hijo, y le dice: entonces de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara será tu mujer, y tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Fíjate cómo es Dios. Dios ya sabía que Abraham se había equivocado, había tenido un error, que se había adelantado, que no quiso esperar la promesa, le faltó la fe, le faltó la incredulidad. No sé si te puedas imaginar qué vergüenza sintió Abraham. Que yo estoy seguro que te ha pasado en algún momento a ti, que Dios te dijo algo que tenías que hacer y no te esperaste. Y al final del día viene el tiempo y te das cuenta que Dios cumple su promesa. Y miras atrás y al final lo que dices: Dios es bueno, porque a pesar de mi pecado, porque a pesar de que yo fallé en incredulidad, el Señor sigue siendo fiel en sus promesas. Dios es así. Dios es así. Cuando Él promete algo, hermano, te aseguro que Dios lo va a cumplir. Entonces,
para la promesa de Dios no solo era Abraham, es importante entender esto, sino que Dios estaba apuntando hacia las naciones. Dios estaba apuntando a la salvación de la humanidad, de aquellos que quisieran creer en Jesús. Eso es muy importante. Entonces Ismael, ya de 14 años, ya siendo un adolescente, empezó a haber competencia entre Sara y Agar, la esclava con quien tuvo el hijo que se llama Ismael. Empezaron a tener competencias. Hubo una ocasión incluso que Sara corre, literalmente echa de la casa a Agar antes de que tuviera a Ismael, y el Señor de alguna manera hace volver a Agar a la casa de Abraham. Posteriormente, ya cuando tenía 14 años Ismael y le nace Isaac, había una diferencia importante de edades, sigue esa rivalidad entre ambas. Y de tal manera que por causa de la promesa que Dios le había dado a Abraham, por eso te quiero escenificar, Dios había una promesa pensando en ti y en mí también. Estaba pensando en cada uno de nosotros. Entonces Agar estaba empezando a bloquear la promesa, estaba empezando a bloquear en una competencia. Y esto pasa muchísimo en muchos lugares cuando las personas, cuando el cristiano no entiende cuándo Dios selecciona y cuándo Dios promete algo para bendición de muchos. Usted y yo nunca podemos estar en competencia con una persona por lo que Dios le dé a cierta persona, porque Dios literalmente le da dones a cada uno de nosotros según la medida de nuestra fe y según el propósito que Dios tiene para con nosotros. El hecho de que Dios le dé a alguien un don o algo que quiera Dios arrojar por cierta persona, yo me tengo que alegrar en ello, yo me tengo que gozar en ello, porque al final del día Dios tiene un plan para hacer no solo con la persona que eligió, sino con toda la iglesia o con toda una nación. Dios funciona así. Siempre los celos, las rivalidades, las competencias vienen a traer intentar detener los propósitos y los caminos que Dios ha elegido que se lleven a cabo. Entonces esto le pesa a Abraham y ve la competencia, e incluso Dios lo nota. Dios viene a hablarle literalmente a Abraham y le dice: entonces dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo, o sea, echarlos de la casa, que no te parezca grave. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿En quién, hermanos? En Isaac. No en Ismael, sino en Isaac. Y no estamos hablando asuntos de discriminación. El punto aquí es que Dios está tomando un plan y Dios lo va a cumplir de un modo u otro. No se trata de que la otra persona sea más importante, y ni tampoco se trata de que Ismael fuese más importante. Los dos tenían el mismo valor, y te lo voy a demostrar. Tenían el mismo valor delante de los ojos de Dios. Pero la diferencia era que era necesario que se salvara la humanidad. Era necesario que Jesucristo venga. Si Dios habló para que se cumpliese algo, eso se tenía que respetar. Abraham y Sarai no lo respetaron. Al final lo entiende Abraham, le duele en su corazón y tiene que sacar y tiene que echar a Agar y a Ismael de sus tierras. Entonces nosotros, es un error de fe que nosotros tenemos de medir la medida del galardón que tienen los demás. O sea, medimos nuestra fe conforme el galardón que tienen otros, o sea más o sea menos. Si es más, sentimos que estamos chafas, y si es menos, sentimos que el otro está chafa. Y eso no es lo que nosotros vivimos. Lo que Dios nos ha llamado a vivir y a entender es que nosotros seguimos las promesas de Dios. ¿Las qué, hermanos? Sí. Nosotros seguimos las promesas de Dios. La medida del galardón que Dios te ha dado o que Dios le ha dado a otros no minimiza la promesa de Dios. No minimiza. Nosotros caminamos rumbo a lo que Dios nos dice, lo que Dios hará en medio de nosotros, y nosotros entendemos como hijos de Dios que Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. ¿Alguien dice amén? Así funcionamos. Esa es la medida de la fe que nosotros debemos tener. No te pese lo que Dios haga con los demás, hermano.
No, no te pese, no, no, no. La voluntad de Dios es buena. Dios te va a bendecir con lo que haga con otros, pero Dios va a bendecir a otros con lo que haga contigo. Dios es bueno, sus conocimientos son más altos, su entendimiento es mucho más alto de lo que nosotros podamos entender. Así que afiánzate de las promesas de Dios y no de lo que esté pasando a tu alrededor. Agar tenía, escúchame, Agar tenía que educar a Ismael para que entendiera esto. Yo sé que en el contexto en el que vivieron a lo mejor fue complicado pensar esto, pero quiero que te posiciones allí, porque estoy seguro que a tu alrededor a lo mejor Dios está levantando personas. Hermano, si Dios lo hace así, tú tranquilo, porque Dios también tiene un propósito contigo. Agar tenía que educar a Ismael y decirle: ¿sabes qué, hijo? Mira, el Señor está listo para bendecir a las naciones, y le había dicho a tu papá Abraham que tendría un hijo con Sara y que de ahí vendría mucha descendencia y vendría la bendición. Yo sé que es loco pensar eso, a la carne no le gusta eso, porque no le gusta pensar que otros son más privilegiados aparentemente. Pero Agar tenía que hacer eso. Hermano, tú y yo tenemos que hacer eso, porque el Señor Jesús va a venir un día y va a venir al pueblo de Israel. ¿Al pueblo de quién? Gracias a Dios por el pueblo de Israel. Gracias a Dios. Entonces, lo importante de esto es que nosotros somos herederos de esta misma promesa, herederos de la mismita promesa que le dio el Señor a Abraham. La bendición para bendecir. Y también el Señor maldice a los que te maldigan a ti. ¿Lo mereces tú? ¿Es mucho para ti? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Gálatas 3, 8 y 9 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. A ver, levante su mano los de la fe. Los de la fe, los gentiles somos nosotros, previendo Dios, habiendo de justificar por la fe a los gentiles. O sea, Dios pensaba en nosotros cuando estaba platicando con Abraham. Entonces, por medio de la fe somos herederos de esta promesa. Ya te sabes el verso de Juan 1: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. La persona que Dios elija, el que esté a tu alrededor, no te limita a ti que tú seas hijo de Dios. La persona que Dios haga ciertas cosas no te bloquea a ti para que tú seas de esa misma promesa, heredero de la misma promesa. Por eso nosotros tenemos que estar firmes y pensando en las promesas de Dios y no en lo que pasa con el vecino. Y uno pensaría que fue un castigo que los judíos no recibieran a Jesús en aquel tiempo, porque todos empiezan a condenar a los judíos. Hermanos, esto no es un asunto de razas. La fe no es un asunto de razas, las promesas no es un asunto de razas, porque el Señor dijo que nos llamaría a todos. El que es salvo es el que cree en el Señor Jesucristo y lo recibe en su vida. Punto, punto. Se trata de sus promesas, no se trata de razas, no se trata del que hace el otro, no se trata del que Dios elige, no se trata del que Dios quiere hacer algo. Hay un dilema en todo esto. A la vez soy inmerecedor, pero también soy galardonador. Es como que complicado. Y te digo algo, en la carne se puede confundir. La carne no lo entiende. No lo entiende porque o eres merecedor, o te lo ganas, o lo pierdes, o no lo mereces. Y punto. No le es cabida en la cabeza que si en la juventud pasó algo en su vida, en la cabeza ya no le cabe que es galardonador de algo mejor. Pero la palabra de Dios es clara, y le dijo el Señor a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando está hablando todas, es
todas. El Señor tiene un plan para bendecir tu vida, sí o sí, sí o sí. No depende de lo que tú hagas, sino de aquel que tiene fe. Hebreos 11 del 1 al 6 nos da una explicación muy amplia al respecto y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y tú dices: ah, caray, Dios quería más a Abel que a Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Muerto Abel, aún habla la palabra y predicamos al respecto de su testimonio. Hermanos, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Abel está vivo, punto. Abel está vivo porque él alcanzó buen testimonio por su fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ¿de qué? De los que le buscan. A ver, otra vez. Pero es otra versión. Bueno, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, se acerca, crea que Dios existe, y aquel que se acerca a Dios tiene que creer también que es merecedor de las bendiciones de Dios. Tiene que creer aquel que se acerca que aunque no se lo merece, que aunque no tiene la justificación para hacerlo, tiene que creer que Dios se agrada de bendecirte. Es fácil entender cuando de algún modo esta contradicción de entre soy inmerecedor y soy galardonador tiene que ver mucho con el asunto de la culpa. Cuando una persona todavía tiene culpa, difícilmente va a poder, es más, es imposible, como dice la palabra, es imposible venir delante de la presencia de Dios y ser galardonador. La culpa y ser galardonador es algo que en lo que tú tienes que definir en tu vida. No puedes llegar con culpa delante de Dios cuando ya le pediste perdón y esperar que Dios te bendiga en algo. Eso no existe. Delante del lente de Dios, del filtro de Dios, se necesita que nosotros vengamos y seamos galardonadores. Si hay un proceso de arrepentimiento, si hay un proceso donde doblas rodillas, si hay un proceso donde tienes que chillar, si hay un proceso donde tienes que dolerte, pero tiene que llegar un momento cuando tú llegas y digas: Señor, el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz es suficiente para borrar mis pecados. Eso tiene que pasar en nosotros. Cuando eso pasa y sin fingimiento, porque eso te puede ver cualquiera y te puede justificar, pero el Señor, acuérdate que ve las intenciones del corazón. Sin fingimiento, cuando venimos delante de la presencia del Señor, necesitamos tener la fe suficiente de que el Señor cubrió multitud de pecados. Dios no tiene favoritos, porque la ofrenda de Abel no fue que estaba más bonita. Si tú te acuerdas, en el huerto del Edén el Señor les dijo a Adán, le dijo: ¿sabes qué? Vas a trabajar esta tierra. Y básicamente era un trabajo de campo, de trabajar con los árboles, de sembrar, de podar, o no sé qué es lo que tenía que hacer, pero en un jardín, lógico. Abel llega con un corderito, pero Caín llega precisamente con el trabajo que Dios le había dado a Adán desde un principio. Yo pensaría, en términos humanos, lo que yo le dije a Adán lo está haciendo Caín, pero ¿qué crees? No fue así. Sino que el Señor se agrada de la ofrenda de Abel, porque Abel no está pensando que le va a agradar a Dios por lo que le dé, sino más bien
Abel se está acercando para con el Señor con la actitud correcta de que él es un galardonador de Dios. ¿Te acuerdas cuando andabas de galán y le llegabas a tu chica o tu mujer le llegabas a tu galán y le dabas algo y aquel se alegraba con todo corazón porque tú decías, wow, yo se lo doy con todo mi corazón? Un ramo de rosas le dabas a tu esposa y de todo corazón, y aquella lo recibía con todo cariño. Bueno, es lo mismo, hermano. No puedes venir tú a entregar un regalo, pues ahí está mi ofrenda, ahí está mi regalo, y te das la espalda y te vas. Eso no es posible, porque al final del día lo que Dios está buscando por cada uno de nosotros es una relación totalmente de amistad para con Dios. Eso implica que cuando tú vienes delante de la presencia de Dios, tiene que haber un corazón en el que tú digas, el Señor se agrada de mí, pero también yo me agrado de Él. No puedes venir en tu corazón pensando que tú tienes un pleito para con Dios y venir traer un regalo. No va a funcionar porque no te lo va a recibir. No funciona así. Ese fue el pleito con el pueblo de Israel durante mucho tiempo, y nosotros tenemos que aprender de eso. Por eso Enoc y Abel entendieron estas cosas y ellos supieron que eran galardonadores, eran amigos de Dios. Literalmente, Abraham era amigo del Señor. ¿Quieres ver al Señor sonriente? Créele. ¿Quieres ver al Señor con una sonrisa y con un agrado en su corazón? Ten fe y agrádate del Señor y de lo que hizo en tu vida, y vas a ver cómo van a empezar a cambiar muchas cosas. En ese contexto viene la historia de Esther, y es una historia larga, te la voy a resumir. El rey se casa con Vasti, que era la reina. Vasti se pone toda grifa y un día no quiere honrar al rey en lo público. El rey recibe consejo y decide divorciarse de la reina para que todos los hogares del reino no vayan a copiar alguna actitud como esta. Y al final el rey hace como una especie de torneo de Miss Universo, una cosa así, y elige a Esther. De entre muchas doncellas del reino, elige a Esther. Dice la palabra que halló gracia delante de los ojos del rey Esther. Entonces la elige a ella. Después de un tiempo, su familiar Mardoqueo, al estar en la puerta del palacio, porque estaba allí, escucha de un complot. Había dos personas que querían aniquilarse al rey Asuero. Y el rey Asuero y Mardoqueo le dice a Esther, le dice, ¿sabes qué, Esther? Avísale al rey que aquí hay dos pelados que quieren matarlo, que están muy descontentos con sus decisiones, y avísale, por favor. Esther le avisa y el rey hace una investigación. Al final resulta que sí era cierto. Es cierto, y el rey manda ahorcar a los tipos estos. Entonces, cada vez más Esther empieza a tener más confianza para con el rey. Después de esto aparece el amigo del rey que se llama Amán. Amán, todo el mundo se arrodillaba con él. Todos pasaban y se inclinaban, se humillaban, menos Mardoqueo, el judío Mardoqueo. No se arrodillaban. Entonces Amán pide a su cuate el rey Asuero, porque eran muy amigos, el rey le daba muchos galardones, y le dice, ¿sabes qué? Hay que destruir a los judíos. No le dice por qué. Aquel estaba ardido porque Mardoqueo no se arrodillaba ante él. Y en Esther 3:8 dice, y dijo Amán al rey, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias del reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey en nada le beneficia el dejarlos vivir. Al rey en nada le beneficia el dejarlos vivir. Le dice 4 cosas. En primera, hay un pueblo esparcido, es cierto. Segunda, sus leyes son diferentes. Bueno, sí es cierto, pero al final el Señor nos pide bendecir la ciudad donde estemos. Entonces, Amán le está diciendo una verdad a medias. Sí tenemos leyes diferentes, pero al final nos sujetamos a la autoridad en cuanto no se rebase la autoridad de Dios. Y luego le dice, el rey en nada le beneficia. En nada le beneficia. Le dice otra mentira. Por eso te leí el contexto de Abraham, porque yo quiero que entiendas muy claramente hoy que el Señor te ha llamado para hacer bendición donde quiera que tú vayas. Y Amán, o sea, el diablo, pues, el diablo le dice a tu jefe, el diablo le dice al profe,
El diablo le dice a la cabecilla de los amigos que se juntan ahí en la universidad: ah, pero fulanito de tal es cristiano. Y mira, nada nos beneficia que esté aquí porque, ¿sabes? Te echa a perder las fiestas. No sabes que cuando llega ya no podemos entrarle a esto. En nada nos beneficia, mejor córtalo ya que se vaya de aquí. El rey logra esto y decreta destruir al final a todos los judíos. O sea, literalmente estamos hablando de un holocausto. Algo de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, 1940 y tantos. Lo mismo que pasó en el holocausto de esa fecha es lo mismo que iba a pasar en estas fechas. Pero Mardoqueo, dándose cuenta de todo este problema, porque había un luto literalmente en toda la ciudad, los judíos estaban empezando a quejarse, a clamar, estaban muy preocupados por este edicto, porque iba a pasar, el rey ya lo había firmado. Mardoqueo viene con Esther y le dice: ¿sabes qué, Esther? Es necesario que tú vayas con el rey, intercedas por nosotros, Esther. Por favor, Esther, haz tu chamba. Mira, a lo mejor Dios te puso como reina para esto. A lo mejor lo hizo. Entonces Esther no cree que ella pueda hacer algo, un cambio donde ella, en la posición en la que Dios la dejó. Y ella responde y dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey sabe que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a esa persona: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Se rajó pues. Mardoqueo escucha la respuesta de su familiar, que Mardoqueo, que Dios la había puesto ahí para que hiciera algo, y con todo le insiste otra vez, le dice: ah, sí, pues te aseguro que si tú no lo haces, el Señor va a levantar otra persona para hacerlo. Porque Mardoqueo entiende que el pueblo de Israel es de bendición y para bendición. Mardoqueo entiende y por eso insiste y le sacude así a Esther diciendo: Esther, agarra la onda, tú también eres de bendición. Después de tanta insistencia, Esther acepta el reto y prepara un plan. Yo no sé cómo haya estado sudando Esther aquí, porque la verdad es que no fue una cosa fácil. Lo predicamos muy sencillo aquí, pero estar ahí en el Estados Unidos de aquella época, para ir a decirle al presidente líder de aquella época, el cual no tiene ningún principio sobre el conocimiento de la gloria de Dios y de la moral que Dios enseña, acercarte a él para decirle algo que haga lo contrario, sabiendo que ya había corrido la primera mujer por tratar de sublevarse. ¿Tú crees que no le iban a temblar las patas a la mujer? Pues sí. Y prepara un plan y se empieza a envalentar Esther y le dice: Señor mi rey, te he preparado un banquete, te pido de favor que también invites al naco de Naamán, a de Amán. Llega la fiesta y el rey, en todo el gusto por el vino y por lo que tú quieras, le dice: mi reina, hasta la mitad del reino. Eso lo dice otro, pero al final él le dice: sabes que lo que tú quieras te voy a dar, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y dice: nada más una cosa te pido, que mañana vengas otra vez, porque te tengo preparado un segundo banquete, pero también invita a Amán, por favor. Y la historia avanza y dice, cuenta la escritura, que en esa misma noche el rey no pudo dormir, estuvo inquieto y para agarrar sueño pidió a alguien que le leyeran las crónicas del rey, todo lo que había acontecido en ese tiempo. Y le empiezan a leer las crónicas y resulta y le leen que hubo un hombre que descubrió un complot en el reino para matarlo a él. Entonces se queda el rey así, dice: ¿cómo? A ver, ¿y quién es? Ah, pues estaba escrito que Mardoqueo, el judío,
había descubierto ese complot y de inmediato le dio aviso al rey. Y le pregunta el rey: ¿qué hicimos para con este hombre que hizo tantas cosas buenas? No hicimos nada. Pero nota algo, dentro del plan que Ester había organizado, dice: pongan a todos a ayunar en estos días y pónganse a orar todos en estos días, porque me voy a acercar a la casa del rey. Yo me doy cuenta cómo cuando una persona se levanta a orar, cuando una iglesia, cuando un pueblo se levanta a orar, el Señor empieza a temblar, empieza a hacer temblar a todo aquello que se levante contra la iglesia. El Señor empieza a hacer algo. El rey no pudo dormir en esa noche. ¿Cuántos creen que el Señor hasta las piedras, hermano, hasta las piedras hace temblar? El Señor es el que escudriña los corazones. Por eso cuando ora el pastor: Señor, hazlos temblar, Señor, no los dejes que le caigan pulgas. Así dice el pastor. Hermano, es cierto. Es cierto. El Señor no dejó dormir al rey Asuero en esa noche. Y entonces al siguiente día se despierta. Ya pudo dormir el hombre. Se despierta y manda a llamar a su amigo Amán, el que quería matar a los judíos. Y le dice: ¿sabes qué? Oye, ¿tú qué le darías a aquel a quien honre al rey? Y le suelta a Amán con todo su orgullo, diciendo: ay, a lo mejor me va a bendecir a mí. Mira, que le pongan el traje del rey, que le pongan la corona del rey, que lo monten en un caballo, que lo hagan pasear por todo el reino y que se grite: todo aquel que honre al rey, esto le acontecerá. Te digo algo, hermano. Cuando tú honras al Señor en lo secreto, cuando tú buscas al Señor de rodillas en lo secreto, cuando te humillas en lo secreto, el Señor siempre te va a recompensar en público. Siempre lo va a hacer. Tú eres un hijo de rey. Lo que estaba pasando allí es exactamente lo que tú tienes que vivir en este día. Y a lo mejor tú no te das cuenta, pero cuando menos te lo esperas, el Señor te está honrando. Pero no busques lo de los demás. Busca lo que Dios te ha dado a ti, porque lo que Dios te ha dado a ti es enorme. No te basta con el Espíritu Santo, hermano. No te basta que el Espíritu Santo te esté dirigiendo y que te esté avisando todos los días los peligros que están pasando a tu alrededor y que Él te está librando día con día. Tu mayor recompensa son las arras del Espíritu. La preciosa sangre que fue vertida en la cruz, eso es lo que tú y yo necesitamos para toda la eternidad. Y al final, Ester, en el segundo banquete, llega la noche y Ester pide clemencia. Dice: este es el momento. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si te gusto, si estoy bonita, si crees que doy el ancho, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Dice Ester: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Fíjate cómo termina. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Lo que le dijo Amán al rey en un principio fue exactamente lo contrario de lo que está diciendo Ester en este caso. Al rey en nada le beneficia dejarlos vivir. Y la historia termina así, en que el rey se enoja así, pero como si le hubieran puesto chinches en las patas, y se levanta y se lanza, se sale al jardín, dice la palabra, y maquina cosas, y volviendo se lanza contra Amán. Pasaron más cosas, pero en lo general es eso. Básicamente le está diciendo, dice que cayó sobre Ester y le dice: ahora hasta mi mujer quieres violar. Así literalmente está escrito en la Biblia. Se le revierte totalmente por una cosa, hermano. Ester
A lo mejor no lo dijo, yo soy de bendición para bendición. Pero en lo profundo, la fe que ella está mostrando es precisamente la fe que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. ¿Se agradó el Señor de la fe de Esther? Sí. ¿Sabes por qué? Porque ella es galardonadora de las bendiciones que Dios tiene para su vida. Esther sabía que el pueblo de Israel, así como Mardoqueo, era una nación que iba a bendecir a toda la humanidad. Tú y yo tenemos que entender esto. Usted nació para darle bendición a muchas personas. Usted nació para darle una bendición a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Usted debe de tener este entendimiento. Cuando la palabra de Dios expresa estas cosas, de que hemos sido de bendición y para bendición, entendemos y vivimos por esto. No necesitas compararte con los demás. Lo que necesitas es tener fe y creer que eres tú galardonador también de esos beneficios. Pensar que otros merecen más que tú, o lo contrario, hermano, te llama rebeldía. La lucha que tuvo Abraham y Esther son muy parecidas, muy parecidas. Tuvieron que pelear con argumentos que se levantaron contra ellos. Tuvieron que luchar contra aquello de lo cual se levantó para que ellos no cumplieran su propósito. Pero ellos creyeron contra esperanza, sabiendo que su vida, por cuanto eran hijos de Dios, eran de bendición y para hacer una transformación. Si tú entiendes eso y vives con eso, el Señor te va a respaldar en un montón de cosas, porque al final tú vas a cumplir el propósito que Dios tiene. Al final tú lo vas a cumplir. Su fe estuvo basada en las promesas de Dios y no en las circunstancias. Ahora, su fe creció no solo en lo que adquirieron, tomaron valentía, hicieron cosas, pero ¿sabes qué? También creció en base a lo que tuvieron que dejar. Creció en base a lo que tuvieron que dejar. Tuvieron que dejar la comodidad, tuvieron que dejar el miedo, tuvieron que dejar argumentos que estaban sobre su cabeza, tuvieron que dejar algunas otras cosas que eran contrarios a lo que Dios les dijo que ellos eran. ¿Cómo podemos arrancar el 2025 entonces? Empieza otra vez, hermano. Empieza otra vez. Dice la palabra de Dios que nosotros no vivimos por obras, sino por fe. No vivimos por vista, sino por fe. Entonces, si lo que hago no es necesariamente grato por lo que yo haga delante de los ojos de Dios, sino mi fe, entonces no tienes nada que perder. Empieza otra vez, porque cuando tú militas en fe, el Señor se agrada. Cuando tú militas en fe, no necesitas hacer tantas cosas, cansarte tanto. No necesitas esforzarte en ganarte el cielo. Lo único que necesitas es venir con toda la fe y decirle: Señor, tú eres suficiente para mí y yo te he elegido a ti. Las obras no cuentan, hermano, no hay riesgo. No hay riesgo. Donde se requiere empezar otra vez, hay que hacerlo. Donde se requiere empezar otra vez, hay que aventarse. Pero sabiendo una cosa, hermano, no lo hagas porque el otro también lo esté haciendo, porque quieras estar en una competencia. Hazlo porque estás seguro que tú naciste de bendición y para bendición. Tú naciste para hacer una gran diferencia donde quiera que tú vayas. Si estás en la universidad, hermano, ahí quédate. Si estás trabajando en algo, échale ganas. Y te vas a dar cuenta que tarde que temprano los demás te van a empezar a ver y van a querer de eso mismo que tú tienes. Van a querer tener la misma bendición de la que tú vives. Van a querer militar y cuando menos te lo esperas, ellos también ya le entregaron su corazón al Señor. Hermano, usted es de bendición y para bendición. Que no se le quite de la cabeza, que no haya otro argumento, porque la palabra de Dios lo dice. No se lo dio a Abraham pensando solo en Abraham, sino que serían benditas en Abraham todas las naciones de la tierra. ¿Alguien dice amén? Nos ponemos en pie, por favor. Leo Génesis 12, 2, 3 dice: y haré de ti
una gran nación. Cierra tus ojos ahí tantito. Te voy a preguntar, a ver, ¿qué te gustaría que te dijera Dios? ¿Qué te gustaría escuchar de parte de Dios? Esto es lo que el Señor dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, porque tú nos hiciste de bendición y para bendición. No es lo que hacemos, sino que ahora creemos que somos galardonadores de tu bendición, Señor. Yo lo creo, Padre. Yo creo que tú harás grandes cosas en mi familia, en mis hijos, en los hijos de mis hijos, hasta la tercera y cuarta generación, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.